Buenos días, hermanos, nuevamente por aquí con el gusto de enseñarles la palabra de Dios, que es algo que me encanta hacer. En esta ocasión vamos a ver la segunda epístola de Pedro. Estuvimos estudiando la primera hasta el domingo pasado prácticamente. Y ahora vamos a ver esta otra epístola. Aunque los destinatarios aparentemente fueron los mismos, los propósitos de ambas cartas fueron diferentes. Recordemos que en la primera él quería alentar a los creyentes porque había mucha hostilidad y rechazo de parte del mundo hacia ellos, y en esta ocasión, en la segunda carta, él quiere que la gente esté muy consciente de que se están introduciendo herejías, falsas doctrinas, hay falsos maestros que pueden llevarlos a la apostasía. Una de esas herejías o doctrinas que fue muy popular en los primeros siglos de la iglesia fue el gnosticismo. Para que podamos comprender mejor por qué Pedro escribió lo que escribió, conviene que podamos entender un poco sobre el gnosticismo. El gnosticismo era una doctrina religiosa que exaltaba el conocimiento de una forma intuitiva, misteriosa, oculta, que ese conocimiento nos iba a dar la salvación. Era el conocimiento de lo divino desde esta aproximación. Por supuesto, esta doctrina negaba la salvación únicamente por fe, y ellos alegaban que ese conocimiento estaba más allá de las escrituras y más allá de la doctrina de los apóstoles. Por eso era tan peligroso. ¿Cómo obtenían este conocimiento los gnósticos, este conocimiento divino? Ellos lo hacían a través de experiencias como la meditación o la contemplación, para llegar a una epifanía de la intuición o alguna especie de revelación interna. También lo hacían a través de lo que ellos llamaban manifestaciones con entes o seres divinos. Entonces por aquí podemos ver que era algo muy subjetivo y una situación bastante esotérica. Ahora bien, estas enseñanzas se colaron fácilmente dentro de la iglesia cristiana porque aparentemente había una similitud con la experiencia cristiana y esta forma de conocimiento que ellos promovían. Quiero leer un pasaje en Efesios para que podamos darnos cuenta de cuán fácilmente un gnóstico podría confundirnos, sobre todo a los no muy precavidos. Este pasaje está en Efesios capítulo 1 del 16 al 18 y dice así: No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los gnósticos podrían sugerirnos un conocimiento especial y las prácticas para obtenerlo, para poder llegar a la salvación a través de este pasaje. Pero la verdad es que la comunión con el Espíritu Santo, el estudio de las Escrituras y a sujetarnos a la ley de Cristo nos llevará al crecimiento y al conocimiento que necesitamos, porque ya somos salvos, no para que seamos salvos. Con todo esto en mente, me gustaría que entonces viéramos el pasaje que nos toca estudiar hoy, que es 1 de Pedro 1, del 1 al 11. Yo separé esta enseñanza en 4 partes y quiero comenzar con la primera parte que titulé Saludo de Pedro y declaración de la fe por la cual hemos sido salvados y el deseo de Pedro de que crezcamos en el conocimiento. Voy a leer 2 versículos y voy a explicar un poco a lo que se refieren estos versículos. Él dice: Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos.
Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Nuestra fe nos ha sido dada no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que hizo Jesucristo. El justo pagó por los injustos, haciendo la compra o el rescate de nuestras vidas. No es algo que nosotros, es una fe preciosa que nos une como un solo cuerpo por lo que Él hizo, no algo que nosotros hicimos para salvarnos a nosotros mismos. Y además, como dice la palabra, es imparcial. A toda persona que acepte esta salvación, que crea en Jesucristo, le da el poder, la potestad de entrar al reino de los cielos, de ser hecho un hijo de Dios. Entonces, por aquí vemos que logramos nuestra salvación más por el mérito de Cristo que por alguna otra cosa que podamos hacer. Ahora, Él dice después que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Quiero recordarles que estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Ahora, Pedro está diciendo en este versículo que sí le interesa que nosotros crezcamos en el conocimiento y de hecho está pidiendo paz y gracia para que lo logremos. Luego prosigue diciendo, y esta segunda parte la quiero titular, que tenemos todo lo necesario para vivir como salvos. Y él dice en el versículo 3 hasta el 4, dice lo siguiente: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. El conocimiento sencillo de las buenas nuevas de salvación nos introduce en ese nuevo reino, en el reino de Dios, y nos da un paquete todo incluido para que nosotros podamos vivir en santidad, para que nosotros podamos experienciar todo lo que significa estar en la unidad de una naturaleza divina con Dios. Entonces, con esto en mente es que podemos crecer en el conocimiento de ese Dios infinito que nos llamó. La otra parte que titulé para este estudio es ¿qué me compete a mí hacer en todo este asunto? Porque si ya yo recibí un paquete todo incluido que me permite vivir en santidad, que me permite ir desarrollando mi crecimiento espiritual, ¿cuál es la parte que debo hacer para que esto se complete? Y aquí es donde Pedro añade estos versículos. Desde el versículo 5 dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Ahora bien, él comienza diciendo que todo este proceso se inicia con nuestra fe, porque la fe es lo que nos lleva a la salvación. Entonces él dice que a esa fe con la cual nosotros creímos en Jesucristo y obtuvimos la salvación, debemos añadirle virtud moral. ¿Por qué? Porque si siendo pecador me acerqué a Jesucristo para ser salva, ahora tengo que vivir en una nueva forma, en una forma en donde sea cónsono con la santidad, con el Dios el cual me llamó. Entonces, y además, teniendo una nueva naturaleza, como nos dijo Pedro en este pasaje, una nueva naturaleza divina, yo puedo agregar a esa fe excelencia moral para vivir conforme a los preceptos de Dios.
A esa excelencia moral voy a añadir el conocimiento, porque realmente estudiar las Escrituras y caminar con Dios a través del Espíritu Santo que vive en mí me va a llevar a desarrollar un conocimiento que va a crecer constantemente en cuanto a ese Dios que me llamó y que me salvó. Pero todo esto en consonancia con la palabra, en consonancia con lo que el Señor nos dejó como doctrina a través de los apóstoles y que está escrito en su palabra. A este conocimiento, dice Pedro, que debemos agregar dominio propio. Y es lógico, porque una vez que yo conozco más y más de Dios, conozco características y atributos de ese Dios que me amó y me salvó, yo podré tener un dominio mejor de mi persona y de las circunstancias, porque eso me dará paz en mi corazón, conocer las promesas de Dios, conocer a través de su palabra que Dios tiene control de todas las cosas, que a los que aman a Dios todos les ayuda a bien. Todas estas cosas son ingredientes que nos dicen a nuestra mente y a nuestro corazón: ten control de ti misma, vive consona con la palabra, con la santidad a la cual te llamó. No entres en angustias ni te dejes llevar por el mundo, controla tu vida, porque hay una promesa cierta, hay una enseñanza en la palabra de Dios que es el aval para este dominio propio. También nos dice la palabra que a este dominio propio debemos añadirle la perseverancia o la paciencia. ¿Por qué? Porque realmente la vida cristiana no es una carrera de 100 metros planos, es un maratón de muchos kilómetros, en donde la perseverancia y la paciencia juegan un papel muy importante. Es fácil a veces salir bien de una prueba corta, pero cuando una prueba es larga, ahí controlar nuestra vida, mantenernos en la moral y en todas las cosas que anteriormente nos señaló Pedro, requiere un poco más de paciencia y de perseverancia, y por eso ahora nos está diciendo que añadamos esto para que podamos tener éxito a largo plazo. Entonces, una vez que nosotros añadimos a nuestro dominio propio la perseverancia y la paciencia, porque además seremos probados constantemente, porque a Dios le interesa transformar nuestro carácter y es a través de las pruebas que lo logra, Pedro nos dice que a esta paciencia o perseverancia debemos añadir la sumisión a Dios o la piedad. Y aquí quiero explicar un poco de dónde viene el término piedad. Es una palabra latina, pietas, que significa devoto o bueno. Se define la piedad como un sentimiento que impulsa al reconocimiento y cumplimiento de todos los deberes, no solo para con la divinidad, los padres, la patria, los parientes, los amigos, sino para con todo ser humano. El énfasis entonces está hacia la vida práctica o a la acción. Aquí estamos ya viendo cómo la vida cristiana es una vida que tiene un componente práctico constante. Nosotros, Dios nos llamó para que fructificáramos, para buenas obras, con propósitos. Y cuando el Señor nos dice que andemos en piedad, nos está diciendo que debemos someternos y sujetarnos a todas las cosas buenas, a los mandamientos, a las leyes, a todo en lo que nos relacionemos en este mundo, con nuestros padres, con nuestros gobernantes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros vamos a empezar a manifestar quiénes somos. Ahora, a continuación Pedro dice que a la piedad debemos añadirle afecto fraternal. Es decir, cuando me siento impulsada a cumplir con todos los mandamientos y todas las normas que como persona de sociedad y como persona cristiana se me exigen, si a eso yo le agrego el afecto fraternal, entonces yo empezaré a vivir ciertamente más como parte de la familia de Dios. Porque ¿qué hace este afecto fraternal? Este afecto fraternal nos hace reconocernos unos a otros como en el seno de la iglesia como parte del cuerpo de Cristo. Y esa hermandad que se desarrolla entre nosotros es lo que nos hace permanecer
es lo que nos hace tener esa conciencia de familia, porque somos familia, porque así nos atrajo Dios a su redil como parte de su familia. Este afecto fraternal es el que supera todas estas fallas que podemos ver en otros. Ese amor cubre la falla de mi hermano, me hace entender que él no es mi enemigo, porque mi enemigo es Satanás, no mi hermano, y de esta manera yo puedo cuidarlo en la iglesia, yo puedo demostrarle mi cariño, mi afecto, y esto logrará que seamos una iglesia que demuestre el amor de Dios. Ahora, sobre este afecto fraternal que tiene que ver con esa filiación de hermandad, nos está pidiendo ahora Dios que añadamos el amor, el verdadero amor, que es el amor ágape. En la Biblia se describe como amor ágape, es un amor que es el amor que emana de Dios, un amor incondicional, un amor que alcanza a todo ser humano, no solamente al que conocemos y al que tratamos, sino a todo ser humano por igual, revestido de una misericordia y de una benevolencia absoluta. Es el amor que nos asemeja a Cristo. Y quiero recordarles que Juan también nos dice en una de sus epístolas que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que el conocimiento de Dios, el que Pedro quiere que alcancemos, está muy relacionado con llegar a este último punto del proceso, que es amar. Amar a través de ese amor que solamente Dios puede generar en nosotros, el amor ágape. Así que con este broche cierra Pedro este interesante proceso que debemos correr como cristianos, que debemos vivir como verdaderos hijos de Dios. Ahora, el fluir de todas estas cualidades nos va, y el poder participar de esta naturaleza divina, nos va a dar el éxito para poder superar todo lo que nos lleva a la corrupción del mundo, porque en nosotros está la concupiscencia, pero cuando nosotros hacemos morir todas las obras de la carne a través de este proceso, nosotros podemos lograr con éxito lo que Dios quiere para nosotros, que es la santidad. Ahora, quiero la última parte, ¿verdad?, de esta enseñanza, es explicar cuál es el resultado de llevar a cabo este proceso y cuál es el resultado de no hacerlo, porque Pedro continúa diciendo posteriormente, ya en el versículo 8, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. ¿Qué nos está diciendo Pedro en este versículo? Que el verdadero conocimiento de Jesucristo se evidencia en una vida práctica. No es algo esotérico, no es algo interno, que además los gnósticos alegaban que no para todos era asequible este conocimiento. Había como unos privilegiados que alcanzaban un mayor o menor grado de este conocimiento, pero ¿qué nos está diciendo Pedro aquí? Este conocimiento está para todo aquel que quiera iniciar este proceso, que lo aplique, y los resultados van a ser frutos, porque el Señor dice que por nuestros frutos nos conocerán. Ahora, las personas que no empiezan este proceso no visionan una vida de crecimiento o madurez como consecuencia de haber sido salvados. Es más, la realidad de haber sido salvados para ellos es difusa, no la ven, es borrosa en su memoria, no la recuerdan con claridad, no la tienen clara. Por eso Pedro lo dice de esta manera: ellos todavía andan buscando la salvación. Entonces caen en este juego de los gnósticos de alcanzar algo que a la final ya tienen si han creído en Jesucristo. Yo recuerdo cuando recién me convertí que tuve ese conocimiento sencillo y básico, porque todo comienza por lo sencillo. Entendemos que somos pecadores,
abrimos nuestro corazón al sacrificio de Cristo, lo recibimos en nuestro corazón y allí comienza nuestra relación con Él. Y yo recuerdo que lo primero que hice fue llegar a mi casa y comentarle a mi mejor amiga: he conocido a Jesucristo. Y ya en ese momento hervía en mí, dentro de mi ser, un deseo de alcanzar madurez, de conocer más, de crecer, de llegar a una mayor santidad, porque entendía que Dios me había traído de las tinieblas a su luz, que me había traído de una vida de pecado, ahora un ofrecimiento de una vida de santidad. Es natural que una persona que hizo este paso de fe visione, desee un verdadero y genuino crecimiento. Cuando esto no sucede, es porque la persona está confundida, y ahí es cuando los gnósticos lo pueden confundir aún más. Entonces, luego dice, Pedro en el versículo 10 dice: así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo aquí Pedro? Que iniciemos el proceso, ¿verdad? Y de esta manera comprobaremos que fuimos elegidos y llamados por Dios. ¿Por qué? Porque realmente este proceso, no tendría éxito si nosotros no hubiésemos sido salvados y no tuviéramos la comunión y la guía del Espíritu Santo para desarrollarlo. Entonces, el que yo haga el proceso ya me está indicando que he sido elegida, que soy parte del cuerpo de Cristo. No tengo que dudar sobre eso, ni pensar en que quizás hay algunos que fueron elegidos vamos a decir, con unos privilegios mayores que los míos. No, cuando yo comienzo el proceso, yo me doy cuenta que sí formo parte de esta familia de Dios. ¿Y qué me espera al final? Como dice él, un amplio recibimiento en el reino eterno, como lo dijo Jesús en sus palabras en uno de los evangelios, que dice: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que nos espera, eso es lo que sabemos que obtendremos si hacemos todas estas sugerencias que Pedro nos da. Quiero cerrar esta enseñanza con una advertencia final. El gnosticismo existe todavía, y también sus secuelas o sus coletazos nos llegan todavía a las iglesias. Lo vemos en personas que quizás nos ofrecen revelación o un conocimiento especial que ellos recibieron, pero que cuando lo analizamos concienzudamente con la palabra de Dios, nos damos cuenta que no pasan un análisis exegético o un análisis correcto del estudio de la palabra. Entonces yo les aliento y les advierto que es importante que seamos escudriñadores de la palabra y que no tomemos cualquier nueva revelación o cualquier nuevo movimiento o cualquier cosa novedosa que parecen ofrecernos algunos como para encontrar algo sobrenatural del conocimiento de Dios, porque si no pasa por la palabra, no es correcto, porque todo lo que Dios quiere que conozcamos de Él, Él lo respalda con su palabra, y esa es nuestra garantía, y esa es nuestra paz, nuestra gracia, que no estamos a la deriva. Dios nos deja una guía para que podamos estar seguros de hacia dónde vamos. Entonces, con esta reflexión les dejo en esta mañana y espero que pueda serles útiles en sus vidas. Y me despido deseándoles una buena semana y que el amor de Dios se manifieste en sus corazones para que podamos decir que hemos conocido a Dios.